de una carne. Aquí veremos que Dios y su iglesia no pueden ser divididos. Muchas veces hay gente muy buena que va a la iglesia o que no va a la iglesia y dicen, yo amo a Jesús, yo ya le entregué mi vida a Jesús y Jesús es la cosa más buena que he descubierto. Y él trajo paz a mi corazón, pero no quiero nada, no quiero saber nada con la iglesia. La religión es asunto de la gente, de los hombres. La religión, la iglesia es asunto de la gente. Jesús no tiene nada que ver con la iglesia. Y aquí vamos a descubrir, amigos, que antes de pensar así hay que reflexionar en lo que estamos diciendo. Les voy a mostrar por qué. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Génesis 2:24 de la Nueva Versión Internacional, NVI. Y aquí quise poner las dos versiones porque los dos llegarán a ser uno solo, dice. Ese era el ideal de Dios para el matrimonio, que se distorsionó. Vamos a ver lo que pasó qué es lo que pasó. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:7-8. Entonces, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo fue? Miren lo que dice Jesús en Mateo 19 del 4 al 6. Y respondiendo él, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6. Entonces, Dios estableció en el Edén el matrimonio. Dos personas debían unirse y ser una sola persona. Después del pecado continuó todavía esta institución y aún hasta ahora tenemos el matrimonio. Y el matrimonio, igual que el sábado, fue hecho antes del pecado. Entonces, el matrimonio es la unión íntima entre dos personas imperfectas, pero al comienzo, así como el sábado, el matrimonio debería ayudar a dejar la imagen de Dios y por eso es significativo lo que dice Juan 10:30 acerca de Jesús. Miren. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19:4-6. El hecho de que la mujer y el hombre se unen y son una sola carne nos da un ejemplo de lo que significa que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una sola persona. Son una sola persona. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, pero vamos a seguir adelante con el matrimonio. Miren lo que dice Efesios 5 del 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nunca nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:28-29. Entonces, los esposos, los hombres, deberían reflejar el amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque somos miembros de un cuerpo, de su cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Sí, el matrimonio es la unión íntima entre dos personas imperfectas. Entonces, vamos a ver aquí.
El matrimonio refleja la unión íntima entre Cristo, el Salvador perfecto, y la iglesia imperfecta. Así también como Cristo amó a la iglesia, pero el versículo sigue, se los voy a seguir mostrando. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:29 al 32. ¿Y cómo es esto? Grande es ese misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Nuestros matrimonios deben reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Dice aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia Porque carne. nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:29 al 32. Esto es muy interesante. ¿Cómo te sentirías tú si yo te invito a mi casa y te digo así, ven, te voy a invitar a cenar, pero no vayas a traer a la hipócrita de tu esposa? ¿Tú vendrías a mi casa? ¿Qué hombre que se exprese así va a permitir que alguien hable mal de su esposa? Ahora, ¿cómo tú crees que Jesús se siente cuando tú le dices, Señor, ven a mi casa, yo te entrego mi corazón, tú eres el amor de mi vida, pero no traigas a la miserable hipócrita de tu iglesia? Eso no puede ser posible. Aquí también sigue, porque Pablo en este texto dice que el esposo y la esposa son una sola carne, no se puede dividir. Eso es físicamente, eso es emocionalmente, espiritualmente, una sola carne. Así también Cristo y su iglesia son una cosa indivisible. Cristo es la cabeza, su esposa es el cuerpo, Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa, no se puede dividir. Por lo tanto, decir yo amo a Jesús, pero no amo a la iglesia, pues eso es incoherente. Pero es que la iglesia está llena de gente hipócrita, dicen algunos. Yo no discuto eso, porque sí hay mucha gente hipócrita en la iglesia, porque los seres humanos que formamos parte de su iglesia, escuche que estoy diciendo formamos, estoy hablando también de mí. Yo también soy parte de la iglesia. Los seres humanos que formamos parte de la iglesia no somos perfectos. Somos cristianos en el camino de la perfección, hacia la perfección, que no la hemos alcanzado en esta tierra todavía. Por eso Pablo dice, hablando de la perfección, dice, yo todavía no he alcanzado, pero una cosa hago, dice, me olvido de lo que queda atrás y me proyecto hacia adelante para ver si algún día lo llego a lograr. Pablo era un cristiano en progreso espiritual. Tú lo eres, yo lo soy. Entonces, como todavía tenemos defectos en nuestro carácter, muchas veces gente sincera viene a la iglesia y ve nuestros defectos, pero no porque tenemos defectos en el carácter y en la vida como seres humanos y como iglesia, dejamos de ser el cuerpo de Cristo, dejamos de ser la esposa de Cristo. Entonces, no se puede separar a Cristo de su iglesia. Aquí vamos a ver una imagen tomada del matrimonio. Esta vez vamos a ver el título La novia hermosa. Miren lo que dice. Vamos a la segunda figura de la Biblia, usa para referirse a la iglesia, la novia hermosa. Qué bonito se refiere Dios a su iglesia. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Ezequiel 16, 9 al 11. Bueno, para entender este texto hay que entender el contexto, porque la Biblia tiene que ser entendida como un todo, no como una parte.
Déjenle muevo aquí, les voy a dar un poquito del contexto. Ezequiel 16. ¿Y qué dice el contexto? Tiene que leer todo el capítulo. En este capítulo verás que hay un hombre que encuentra en la calle, en el camino, a la intemperie, una niña recién nacida, todavía bañada de la sangre, desnutrida, ya condenada a la muerte, pero él la recoge con amor, la lleva a su casa, la baña, la viste, la alimenta, la cuida, la protege, la defiende. Y la niña crece y se vuelve una mujer adulta, muy bonita, muy bella, muy hermosa. Y el hombre se casa con ella y le da su nombre. Cuando decimos le da su nombre, le da su carácter y la expone delante de todo el mundo como una esposa. Pero, ¿cómo la encontró? La encontró pues en la calle, abandonada y triste. Ahora, aquí en esta ilustración, el Señor quiere enseñarnos que nosotros, tú y yo, su iglesia, su pueblo, éramos esta niña, abandonada, perdida, carente, desnuda, bañada en sangre, pero el Señor Jesucristo nos encontró y nos llevó, nos lavó, nos dio sus vestiduras blancas de justicia divina, nos perdonó, nos dio su gracia perdonadora y transformadora, y ahora nos declara públicamente delante del mundo que somos su esposa fiel y leal. Pero aquí está, su esposa fiel y leal. Esta es otra de las figuras lindas que encontramos en la Biblia para ilustrar el tipo de relacionamiento que Dios desea tener con su pueblo, contigo y conmigo. Si cada uno de nosotros pudiera contar la historia de nuestra conversión, ¿quién eras tú cuando no conocías a Jesús? ¿Quién eras? ¿Cómo vivías? Hay gente que me dice, yo tengo vergüenza de recordar mi pecado. Está bien, no necesitas recordarlo. Pablo dice así, olvidándome de lo que queda atrás y mirando hacia adelante. A veces no vale la pena mirar atrás. ¿Para qué? Ya pasó. Pero, ¿quién éramos nosotros? No éramos nada, estábamos perdidos, vagando en el mundo, sin rumbo, sin luz, cometiendo errores, y el Señor Jesús nos encuentra, nos lava, nos perdona, nos transforma y no tiene vergüenza de declararle al mundo entero que somos su iglesia, su esposa. Es hermoso lo que el Señor hace por nosotros. Y di, así ha dicho Jehová el Señor a Jerusalén, tu origen y tu nacimiento son de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Ezequiel 16:3. Y voy a continuar con Ezequiel 16, 4 y 5 también. Escuchen. Y en el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste salada con sal, fuiste envuelta en pañales. No hubo quien te No hubo quien... una de estas cosas por ti, teniendo de ti compasión. Antes, fuiste echada en el campo, al aborrecimiento de tu alma, el día que naciste. Ezequiel 16, 4 al 5. Le dice al pueblo de Israel, tu condición era muy penosa, nadie quiso tenerte, fuiste abandonada. Y el pueblo de Israel fue como un bebé abandonado para que se muriera. Entonces, el pueblo de Israel fue como un bebé que fue abandonado. Y sí, como el pueblo de Israel, nuestro destino es la muerte. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Miren lo que dice y lo que hace Dios. Pongan atención a este versículo enseguida. Es Ezequiel 16, 6. Y pasé junto a ti, y te vi que estabas en tu sangre, y te dije, vive. Sí, te dije, vive, cuando estabas en tu sangre. Ezequiel 16, 6. Sí, Dios es tan grande, Dios es tan amoroso que nos encontró cuando estábamos muertos, como el pueblo de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros merecíamos algo de Dios? ¿Nosotros merecemos la salvación? Mire lo que dice acerca del pueblo de Israel en
Vamos a seguir el versículo de Deuteronomio 7, del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7, 7 al 8. Entonces aquí dice, ustedes eran como un bebé abandonado para que muriera. Ustedes han sido los más insignificantes. Qué triste. Estábamos muertos en pecados. Vamos a leer ahora el versículo. Vamos a seguir. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, 7 al 8. Entonces, ¿por qué Dios vino a salvarnos? ¿Por qué salvó al pueblo de Israel? Dios rescató a su pueblo solamente por amor. Dios nos rescata a nosotros solamente por amor. Y una vez que Dios rescató a su pueblo, ¿qué es lo que hizo con su pueblo? ¿Qué hace con el ser humano? Vamos a leer Ezequiel 16, 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Ezequiel 16, 13. El pueblo de Israel, bajo el cuidado de Dios, fue hermoseado en extremo. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Nos hermosea, nos saca del lodo del pecado y nos lleva a aguas limpias, aguas de vida eterna. Sí, hermanos y hermanas, Dios cambia nuestra vida, pero una vez que estamos hermoseados, ¿qué debería suceder con nosotros? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Vamos a Ezequiel 16, 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ezequiel 16, 14. Tu hermosura se reflejó hacia las naciones, dice aquí. Queridos hermanos, eso tiene que ocurrir también con nosotros. Nosotros tenemos que mostrar la imagen de Dios hacia otras personas. Tenemos que predicar, tenemos que ser la luz del mundo para otras personas. El pueblo fue luz para otros pueblos con la ayuda de Dios. Tenemos que ser luz para otras personas, pero a veces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede una vez que Dios nos ha salvado como el pueblo de Israel? ¿Qué sucede? Vamos a leer Ezequiel 16, 15. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Ezequiel 16, 15. Qué pena. El pueblo de Israel confió en sus méritos y se corrompió. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Una vez que Dios nos ha salvado, una vez que estamos con Dios, crecemos, nos hacemos líderes. Y cuando somos líderes, cuando crecemos, cuando las personas ven en nosotros algo, comenzamos a sentir orgullo y caemos, porque eso no está bien. Caemos como el pueblo de Israel. Qué pena. Ojalá que estemos tomados de la mano de Dios para no caer. Ahora vamos a ir a la otra parte de la otra imagen tomada del matrimonio, pero antes de esto voy a hacer un resumen. En resumen, hasta ahora hemos visto que el matrimonio es la unión íntima entre dos personas imperfectas. El matrimonio refleja la unión íntima entre Cristo, el Salvador perfecto, y la iglesia imperfecta. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo La esposa prostituta de Oseas. En esta parte nosotros veremos que la prostitución espiritual es abandonar a Dios e ir atrás de dioses ajenos, dioses de esta vida, dioses de este mundo. Ahora vamos a ver a la esposa prostituta de Oseas. Hemos visto que el orgullo hizo que el pueblo de Israel se prostituyera. Y miren lo que pasó con Oseas en el capítulo 1-2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas 1:2. ¿Por qué constantemente Dios muestra esta figura?
El pueblo de Dios ha fornicado y otra vez Dios le busca y otra vez el pueblo de Dios vuelve a Dios, está un tiempo con él y otra vez se aparta y otra vez Dios va a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué esta figura? La historia de Oseas muestra el amor incondicional de Dios hacia sus hijos. ¿Por qué esta figura? Pues el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros, eso es lo que muestra la historia de Oseas. Eso, vamos a leer Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El libro de Oseas es un libro muy duro, que mucha gente piensa que es una alegoría, que Oseas no existió, que todo es una figura, pero es la más dura, cruel, triste realidad. Es que a veces el profeta en el Antiguo Testamento, vas a ver que Dios muchas veces, para que el profeta entendiese el mensaje que tenía que transmitir, muchas veces le hacía vivir al profeta ciertas circunstancias. Y en este caso le da una orden a Oseas. Ve, busca una mujer fornicaria, una prostituta, una mujer de la calle y cásate con ella. Y él se casa y la declara públicamente su esposa. Un tiempito después la mujer lo abandona y vuelve con sus amantes. Un día le dan la noticia a Oseas de que su esposa está embarazada allá en la calle sin saber a dónde ir. Y Dios le dice a Oseas, ve y recoge a tu mujer. Y esto se repite. Una vez y otra vez le pasaba eso a Oseas. Hasta que llega un momento que Oseas le dice a Dios, Señor, ya la perdoné una vez, ya la perdoné 2 veces. Mira lo que me hace. Viene aquí. Yo ayudo a cuidar al niño que trae y ella se va de nuevo atrás de sus amantes. Y entonces Dios le dice, hijo, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Yo soy tú y tu esposa es mi iglesia, es mi pueblo. Tú sientes lo que es que la esposa a quien le dedicas tu amor, tu cuidado, tu protección, te abandona y se va con otro. ¿Tú entiendes eso? Pues entonces ahora vas a entender cómo me siento yo. Cada vez que mi iglesia me abandona y se va tras pequeños dioses. Y ahora el profeta se levanta con mucha fuerza a predicar el amor de Dios, el amor infinito de Dios, el amor que espera, el amor que llama, no el amor permisivo que te dice ya quédate en tu pecado, revuélcate. No, no, no. El amor que transforma, porque Dios llama para la transformación. En la historia de Oseas, finalmente la mujer entiende el amor del marido y dice, ¿cómo pues yo te dejaría? ¿Cómo pues yo me iría? Entendí que tú me amas. Y eso es lo que acontece con nosotros los seres humanos también. A veces cerramos, fallamos, nos prostituimos espiritualmente. Y Dios nos recibe y nos recibe y nos recibe hasta que un día el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón y decimos a Jesús, Señor, ¿cómo pues yo te dejaría? ¿Cómo me iría? ¿Cómo te abandonaría? Ya me perdonaste tantas veces. Por favor, ahora quiero seguirte hasta el fin. Cuando eso ocurra en tu vida, has entonces entendido lo que es la experiencia cristiana. La historia de Oseas muestra la gravedad del pecado y de la idolatría. Les vamos a leer Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas 3:1. Pero, ¿qué hacen sus hijos? Los cuales miran dioses ajenos y aman. Entonces, esta historia otra vez muestra la gravedad del pecado y la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad ante Dios. La infidelidad ante Dios siempre nos va a causar problemas. Tenemos que ser fieles a nuestros esposos y viceversa. Los esposos tienen que ser fieles a sus esposas. Tenemos que también ser fieles a Dios. Dios es fiel a nosotros.
Su amor es incondicional a nosotros. Y así como cuando hay infidelidad en nuestros matrimonios, hay mucho sufrimiento, hay mucha tristeza, hay mucha vergüenza, mucha pena, mucho llanto. Cuando nosotros somos infieles a Dios, Dios sufre por nosotros. Vamos a mirar lo que dice Isaías 65 del 8 al 9. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mentirán, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63, 8 al 9. Este versículo está bellísimo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En todas angustias que tú has sentido, el Señor también ha sido angustiado. La historia de Oseas muestra el sufrimiento que causó el pecado a Dios para salvarnos. La historia de Oseas muestra cuánto sufrió Dios para salvarnos a cada uno de nosotros, cuánto sufrió en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Esta misma historia se refleja en Apocalipsis 18 del 1 al 14. Vamos a ver Apocalipsis 18 del 1 al 4, perdón. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 1 al 4. Así como en la historia de Oseas, Dios muestra el amor incondicional por la tierra. Se predica el evangelio, se predican las buenas nuevas de salvación. Dios pide otra vez con su amor incondicional, salgan. Quiero salvarles. Quiero que ustedes alcancen la salvación porque Él nos ama. Y eso también refleja la historia de Oseas. Entonces, esta historia también refleja la gravedad del pecado. Ha caído la gran Babilonia. Dios no quiere que caigamos como la Babilonia. Por eso nos predica, por eso nos dice salgan de ella. Por eso es el llamado de Dios hacia nosotros. No importa lo que has hecho, no importa si has sido infiel, no importa. Yo quiero que ustedes tengan salvación, dice Jesús, mis amigos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, salvarnos. Debemos acercarnos a Él para encontrar salvación. Vamos ahora a otra figura bíblica de un matrimonio que Dios usa para referirse a su pueblo y a su iglesia. Me refiero a Isaac y a Rebeca y encontraremos la incoherencia del yugo desigual, Isaac y Rebeca. Vamos a leer Génesis 24 del 1 al 4. Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis 24, 1 al 4. En esta historia, Abraham enfatiza a su criado, le dice, asegúrate, asegúrate. ¿Asegúrate de qué? Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis 24, 3 al 4. ¿De qué está hablando aquí? Nuevamente, el texto se extiende, se entiende, se puede entender en el contexto. Tenemos que leer todo el capítulo 24 de Génesis. Es una historia fascinante. Abraham vivía en la tierra de los cananeos que servían a dioses extraños. Y aunque él predicaba el testimonio y mucha gente que trabajaba con él seguía al Dios verdadero, pues el ambiente era un ambiente de pecado, de idolatría, del placer de este mundo que consume a la humanidad.
Y Dios le dio una orden a Abraham. Y Abraham transmitió esa orden a su criado, a su siervo, y le dijo, por favor, ve a mi tierra, a mi parentela, y busca ahí una esposa para mi hijo Isaac. Dios está hablando aquí del yugo desigual. No es bueno que los hijos de Dios se casen con personas que no temen a Dios, que no creen en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser el matrimonio cuando tú creas una cosa y la esposa cree otra? O cuando tú crees una cosa y el esposo cree en otra. Y cuando los hijos nazcan, ¿quién los va a educar? ¿En qué camino los van a educar? ¿Cómo los van a guiar? ¿O van a crear una confusión en la cabeza de los niños? Entonces, Dios no es racista, o sea, Dios no es exclusivista, no se trata de exclusivismo, se trata de que no quieres ser feliz, se trata de que no quieres ser feliz en la vida. No lloras para ser feliz, no has fracasado muchas veces por hacer lo que tú no quieres y no lo que Dios te aconseja. Entonces, Dios quiere que tú seas feliz. Pero para que seas feliz, tienes que seguir los consejos de la Biblia. Si dos personas que son de culturas diferentes, aunque se amen mucho, tienen dificultad para convivir, imagínate dos personas de fe diferente. Lógicamente que la convivencia va a ser mucho más difícil. Entonces, Dios quiere que sus hijos formen un hogar con hijos temerosos de Dios, con hijas temerosas de Dios, que sea un pueblo que sirva a Dios y que siga sus consejos, que siga sus consejos. Vamos a seguir Génesis 15:5. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Vamos a seguir, vamos a leer también Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Entonces, Abraham tenía una misión que cumplir. Tenía que ser padre de multitudes y tenía que ser bendición para todas las familias de la tierra. Esa era su misión. Asegúrate que Isaac no se case con alguien que tenga diferentes ideales y creencias, le dijo Abraham al siervo. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham estaba tan preocupado? ¿Por qué le hizo jurar? Para que él se asegurara que Isaac se casara con alguien que tenía las mismas creencias e ideales. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver Génesis 15:5. Permíteme. Vamos a ver. Aquí tienes que cumplir, dice aquí, tienes que cumplir una misión y nada te debe impedir cumplir esa misión. Tienes que cumplir una misión y nada te debe impedir cumplir esa misión. Ese era el pedido de Abraham. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos una misión nosotros también. La misión de nosotros es ir a la patria celestial. Nada debe impedirnos ir a la patria celestial. Tenemos que cumplir nuestra misión. ¿Y qué pasó luego? La historia continuó y llega hasta este punto. Vamos a ver Génesis 24. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 24:67. Tenía una misión que cumplir y nada debía impedir la descendencia de Abraham. Debería ser bendición para todas las familias de la tierra. Y por la fidelidad que mostró Abraham al escoger la mujer de su hijo, miren lo que pasó en Mateo 1:1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Jesucristo nació de la descendencia de Abraham. Dios le había dicho, vas a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Y Jesucristo vino a ser bendición para todos nosotros. Cuando haces la voluntad de Dios, vas a cumplir tu misión. Entonces, esta historia nos muestra que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a cumplir nuestra misión. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a cumplir nuestra misión de ir hacia la patria celestial.
En resumen, hasta ahora hemos visto que el matrimonio es la unión íntima entre dos personas imperfectas, que el matrimonio refleja la unión íntima entre Cristo, el Salvador perfecto, y la iglesia imperfecta, que tenemos que cumplir una misión y nada debe impedir cumplir esa misión, que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a cumplir esa misión. Vamos a la parte final de este estudio, hablando de la prostituta que será finalmente juzgada. En Apocalipsis hay una prostituta que va a ser juzgada. Ya dije, en la Biblia se usa muchas veces la figura del esposo y la esposa como un símbolo de Dios y la iglesia. Así como Dios ama a su iglesia, así como el esposo ama a su esposa, Dios ama a su iglesia. Y en el caso de Oseas, así como el esposo perdonó a la esposa, en nuestro caso Dios perdona a sus hijos, perdona a su pueblo. Siempre está deseoso de presentarnos delante del mundo como una esposa vestida de blanco, de manto blanco, de la justicia de Cristo. Sin embargo, en la Biblia también la mujer es simbolizada, la mujer pagana, la mujer adúltera, la mujer terca que constantemente abandona al esposo y se va con sus amantes, es simbolizada, es usada como un símbolo del pueblo de Dios, que conociendo a Dios se va de Dios y sirve a dioses ajenos. Puede hasta decir que sirve a Dios, pero en realidad no sirve a Dios, sino a dioses ajenos. Pues esa persona puede ir a la iglesia, pero está más ligada con el mundo de esta tierra, con la cultura de este mundo. Su cultura no es la cultura bíblica o la cultura espiritual. Su cultura es una cultura pagana, mundana. Y casi que inconsistentemente o por costumbre o por calmar la conciencia, a veces va a la iglesia, pero en realidad su cultura es mundana. Ahora, esto no va a quedar así eternamente. Y esta es la parte que vamos a estudiar ahora, porque esto se va a acabar. Dios le va a poner punto final y va a juzgar a la prostituta. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19, 1 al 2. Hermanos, cuando somos infieles a Dios, como fue la gran ramera, cuando la infidelidad llega a un punto de no de retorno, tiene consecuencias dolorosas. Dios juzgará a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y vengará la sangre de sus siervos de la mano de ella, dice el versículo. Aquí dice, después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esta es una escena celestial. Hoy día los seres humanos, simbolizados por la gran ramera, pueden vivir como quieran vivir. Dejar la Biblia a un lado, no leerla, no orar. Pueden seguir enseñanzas de hombres, de pastores que les echan mentiras en su iglesia, sus costumbres. Pueden mentir, engañar astutamente. Hoy pueden hacerlo, pero la gran ramera va a ser juzgada. Y todas las personas que han seguido a la ramera, o todas las personas que han seguido sus propios caminos, que han seguido su propia manera de ser, de ver las cosas, que a mí no me importa lo que dice lo que la Biblia diga, lo que Dios diga, a mí me importa lo que yo siento, lo que me hace bien. Van a las iglesias buscando lo carnal, la música que les llama la atención, lo que les hace feliz a su carne. Todas estas personas aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, serán juzgadas un día. Hoy podemos hacer lo que querramos, hoy podemos hacer lo que querramos, podemos vivir como querramos, hoy podemos tener libertad, mas un día tendremos que dar cuenta de la libertad que se nos dio. De eso está hablando este texto. Y ahora vamos a leer Apocalipsis 19, del 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 6 al 8. Pues este mundo, tú puedes querer quitar a Dios del reino, quitar a Dios del trono, pero Él sigue reinando en este mundo y en el universo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no por eso tú puedes inclusive, tú puedes hasta sacar a Dios de tu vida, sacar a Dios del trono de tu corazón, pero no lo vas a sacar del trono del universo. Y en el cielo todos los redimidos reconocerán, dirán, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Las vestiduras representan el carácter, porque el lino fino son las acciones de los santos, las acciones justas de los santos. Vamos a seguir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 al 4. Si somos fieles a Dios, vamos a disfrutar de la patria celestial, vamos a disfrutar de la patria eterna. La fidelidad provee gozo eterno. Entonces, la fidelidad provee gozo eterno. Hay dos cosas para elegir. ¿Vamos a ser fieles a Dios o vamos a ser infieles? Si somos infieles, vamos a tener consecuencias dolorosas. Si somos fieles, vamos a tener gozo eterno. ¿Gracias a quién? Gracias a quién vamos a tener gozo eterno. Miren lo que dice Pedro, Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Mis queridos hermanos, para darnos gozo eterno, Cristo da su sangre para que nosotros podamos tener esa vida eterna que Dios promete. Ojalá que nosotros siempre seamos fieles a Dios, que Dios nos bendiga. Y aquí vamos a ver las bodas del Cordero con su iglesia. En resumen, el fin se acerca. Todos aquellos que permanecieron al grupo de los desleales espirituales, de los promiscuos espiritualmente, de los que se fueron atrás de dioses pequeños intentando sacar a Jesús del trono, serán juzgados y serán condenados. Pero al mismo tiempo, todos aquellos que siguen al maestro, siguieron al esposo, fueron esposas leales, entonces esos serán los redimidos. Llegó el momento de las bodas del Cordero con su iglesia. Cristo viene finalmente a llevar a su iglesia y la hora del juicio llega para los que no han querido aceptar el amor de Dios. Y mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué estás haciendo con la libertad que Dios te dio? ¿Estás siguiendo al Señor Jesús de todo tu corazón? ¿Estás aceptando sus consejos, sus instrucciones? ¿Estás caminando en sus caminos? O aunque estés en la iglesia, ¿estás haciendo lo que tú crees, lo que tú piensas, sin importarte mucho lo que la Biblia dice? Estamos en los tiempos finales de la historia.
cuando Cristo venga. Solo habrá dos grupos. Solo habrá dos grupos. Los que sean destruidos y los que serán salvos. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Tú eres precioso para Él, aunque en este momento estás viviendo completamente lejos de Dios. Sigues siendo precioso para Dios y preciosa para Dios. Él no ha perdido las esperanzas contigo. Él te llama de una manera, te llama de otra manera. Ven a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Que Dios te bendiga.